al aire, que el próximo viernes vamos a celebrarlo. Señora ministra, doña Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, qué gusto tenerla esta mañana. ¿Cómo me le va? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que me invitaran a hablar una vez más en su programa que tanto escuchamos los costarricenses. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro, ministra. Gracias por acompañarnos. Además, para compartir algo que nos gusta, buenas noticias, porque obviamente cuando ya se conoce ayer la decisión de la Contraloría de avalar los contratos a estas empresas para el despliegue del 5G, 6 empresas en total, uno dice, bueno, vamos dando pasos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué significa esto y para dónde vamos? Muy bien, sí, la verdad que nosotros muy contentos en el MISID, pero todos los costarricenses deberíamos estarlo, porque ¿qué significa? Como usted bien indicó, ayer la Contraloría, en palabras sencillas, le dio el aval, el visto bueno a los contratos los contratos de arrendamiento de frecuencias para todas las empresas que participaron en la subasta que llevamos a cabo en enero. ¿Eso qué significa? Que a partir de ya los 6 operadores que participaron en la subasta, recordemos que fueron 2 nacionales, Liberty y Claro. ¿Qué significa que son nacionales? Que ellos le dan cobertura a todo el territorio nacional, Liberty y Claro, y 4 operadores regionales. Tienen hasta el 21 de agosto, tienen 15 días para a partir de ya hacer el pago de la garantía. Es decir, cuando ellos participan en la subasta, ellos al final del proceso adquieren un grupo de de frecuencias, y con estas frecuencias venían ciertas obligaciones, entre otras el pago de una garantía, que recordemos que es únicamente el 10% del total del costo de las frecuencias que ellos adquieren. Entonces ahora las empresas tienen 15 días hábiles para el pago de esta garantía, y a partir de esa fecha, a partir del 21 de agosto, empieza a correr el plazo de compromisos que adquirieron los operadores con sus paquetes de frecuencia. Ministra, la primera parte, el pago, ¿de cuánto? Sí. ¿Cuánta plata? Nosotros logramos recuperar con la frecuencia, vamos a ver, el monto total superó los 340 millones de dólares. El monto total de frecuencias que subastamos. Sin embargo, para esta frecuencia nosotros dijimos, lejos de que las empresas, los operadores, le paguen al Estado toda esa plata que iría al fondo Fonatel, y que subsecuente lo que se ha hecho hasta hoy es que entonces Fonatel publica carteles para llevarle cobertura a ciertas zonas. Nosotros lo que le dijimos en esta ocasión es no, que los operadores le paguen al Estado únicamente el 10% del total del monto que le corresponde a cada empresa, y el restante 90% que la obligación de inversión sea del operador de la empresa y no del Estado, porque al hacerlo por el Estado es mucho más tardío, ¿verdad? Tenemos que esperar que llegue a Fonatel, claro, que se saque el cartel, que las observaciones y demás. Entonces le dimos vuelta. Entonces, para responderle, ellos estarían pagando el 10% de poco más de 340 millones de dólares. 32 millones de dólares más o menos. Aproximadamente. ¿Hay un límite de torres? Digamos, ¿ustedes pueden tener control sobre esto? ¿Cuántas torres se necesitan? ¿O eso es muy de cada compañía? No, estaban establecidos también en las subastas o en la frecuencia, dependiendo de la banda, baja, media o alta. ¿Por qué así? Porque recordemos que las bandas bajas tienen muchísima más cobertura territorial, entonces son ideales para zonas rurales. Las bandas medias, que son la famosa 2.6 y 3.5 MHz, son ideales para zonas en donde hay mucha concentración de habitantes. Entonces estas son ideales para el sector industrial, para empresas, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características, así se estableció un número mínimo de torres y las distancias, ¿verdad?, que se deben de cumplir entre torre y torre. Una aclaración, ministra, los 32 millones de dólares lo paga solo Claro y Liberty, ¿verdad? Sí, los otros operadores regionales, a ellos el costo de la frecuencia se les ofreció con un descuento, por eso le digo que es un poco más el total recaudado, es un poco más de 340 millones, serán como 34 millones y tanto lo que al final el Estado estaría recuperando. Ahora, sí, Lorena. No, para el usuario, quería consultarle ya para el usuario en cuánto tiempo entonces podría tener estas primeras oportunidades.
A ver, en el segundo semestre, que estamos a las puertas de iniciar con el segundo semestre del 2025, ya nosotros el equipo de telecomunicaciones del MISIT ha venido haciendo un magnífico trabajo en conversaciones con los operadores nacionales y los regionales, tratando de entender cuál es ese plan de despliegue que tienen cada una de estas empresas. Okay. Y lo que nos han dicho los operadores nacionales es que para este segundo semestre vamos los costarricenses a empezar a ver inversión fuerte en infraestructura, en torres, en antenas, etcétera. Por tanto, para la segunda mitad del año ya empezaremos a ver 5G en nuestros celulares. Claro, y el que monte las antenas, el que pague, ya listo, comienza a prestar el servicio. No solamente comience, sino que ya sus tiempos de cumplimiento de compromisos empieza a correr, el reloj empezó a correr. Okay. Y si yo tengo con cualquiera de estos dos operadores, automáticamente entonces tendría la opción del 5G. Si usted tiene, por ejemplo, si usted es cliente de cualquiera de estas dos empresas, en el momento en que usted pasa a una región, sí, a una zona, la que sea, en donde ya las torres están listas y ofreciendo 5G, su celular se pasaría. Claro, hay una parte, ministra, que me llamó la atención, estaba buscando lo de las cláusulas penales, que había una que decía que le llamaba la atención la decisión de la superintendencia de SUTEL y del gobierno de incluir cláusulas penales en relación con los concesionarios nacionales, pero que no para los regionales. ¿Podemos aclarar eso, que no entendí mucho la figura? Sí, esto tiene que ver con sanciones, ¿verdad? Recordemos que uno de los trabajos fuertes en los que debe de estar vigilante, si se quiere, el Estado y en este caso la SUTEL, que es el regulador encargado de asegurarse que todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones se cumple, tiene que ver con las sanciones. Usted lo dijo bien, las sanciones se establecieron principalmente o únicamente para los operadores nacionales, entre otras razones, porque ellos son los que tienen los mayores cumplimientos. Como dije, ellos tienen que ver al territorio nacional, su obligación está para todo el territorio nacional, por tanto es una dimensión de obligaciones, de obligatoriedad, si se quiere. Y es así, por lo cual las sanciones únicamente se le aplican a los operadores nacionales. Sí, la buena noticia entonces en concreto es que ya la Contraloría da el aval, la seguridad jurídica está, ya entonces dice usted en segundo semestre ya el país cubierto con 5G. Ya empezaremos a ver regiones con cobertura de 5G. Recordemos dos cosas muy importantes, dos características que tiene este cartel, o que tuvo este cartel. Y una tiene que ver con poder brindarle o poder llevar 5G a todo el territorio nacional, punto número uno, pero punto número dos, mejorarle la cobertura a todo el territorio nacional. ¿Y por qué hago la aclaración? Nosotros que vivimos en el GAM, sin lugar a dudas, más pronto que tarde, en los próximos meses, vamos a empezar a ver cómo regiones ya van a estar conectándose a 5G, ¿verdad? O van a tener la disponibilidad de 5G. Pero hay otras zonas rurales que todos conocemos que actualmente no tienen 4G, tienen 3G, ¿sí? Y una de las razones, entre varias, es porque son poblados muy pequeños, que están muy distantes de otras ciudades más pobladas. Entonces, estos poblados alejados que actualmente tienen conectividad 5G, van a ver una mejora en su conectividad. Significa que pasarán de 3G a 4G y oportunamente a 5G. Esa es una de las características o de las obligaciones que nosotros tratamos de incluir a través de la política pública que le pasamos a la SUTEL, si se quiere, para hacerlo de esta forma, que sea 5G a todo el territorio nacional y las zonas que están más rezagadas que pasen de 3G a 4G. Claro. Va a haber una mejora de conectividad en todo el territorio nacional. ¿Y qué pasa, ministra, con el ICE, con Colby? Sí, muy buena pregunta. El ICE, a través de su marca Colby, ellos ya están en despliegue de infraestructura para 5G y a través recordemos que Colby es parte del grupo ICE y recordemos también que nosotros cuando le pedimos al grupo ICE que retornara frecuencias, le dijimos a Raxa, usted quédese con lo que usted tiene, ¿sí? Que fueron 100 megahercios de la banda 3.5, que es una de las bandas óptimas para hacer despliegue 5G. Entonces, el grupo ICE o Colby, a través de su empresa hermana, si se quiere, Raxa, ellos están haciendo despliegue en el territorio nacional aprovechándose de esas frecuencias. Y esta semana, me parece que fue el día de hoy,
El ICE también publica en SICOP una nueva licitación para adquirir equipamiento para ahora sí, ellos ICE hacer despliegue de 5G. Okay. O sea, entrar a competir. Entrar a competir como tiene que ser. Ministra, una pregunta final en lo personal. Me imagino que esto le genera a usted la satisfacción del deber cumplido, porque la escuchamos, le hemos hecho 1000 entrevistas sobre el mismo tema que no avanza y la expectativa de la Contraloría y ver esa redacción y la decisión de la Contraloría, yo me imagino que para ustedes, bueno, ya. Es un alivio, estamos muy satisfechos porque es una tarea cumplida, fue una promesa de campaña del presidente, pero más allá, esto significa sumarle competitividad al país. Nosotros desde el día 1, esta fue una de las tareas más importantes que se establecieron en el MISID. Recordemos que una de las primeras acciones fue recuperar frecuencias que eran necesarias para poder incluir en la subasta, para que estos operadores o empresas privadas también pudieran hacer despliegue de 5G. Entonces, de verdad que la noticia de ayer fue muy satisfactoria. Yo tengo que felicitar al equipo del Viceministerio de Telecomunicaciones del MISID porque ellos han hecho un maravilloso trabajo. Recordemos que esto no solamente tuvo que ver el trabajo tan magnífico que hicimos con la SUTEL para llevar a cabo esto en tiempo. Y aquí también mando unas felicitaciones al magnífico trabajo de la SUTEL que nos apoyaron. Pero también el ICE y el Estado, nosotros tuvimos que lidiar con 4 medidas cautelares interpuestas por Huawei y 2 sindicatos del ICE. Vamos 3-0, ya ganamos 3, nos queda 1. Entonces todo este proceso ha sido un proceso complicado, pero gracias a Dios hemos venido, todos los resultados han sido muy positivos para los costarricenses, para Costa Rica en general. ¿Y va a seguir o va a renunciar hoy? Esa era la pregunta. De ahí, eso ya veremos en la conferencia de prensa de hoy. ¿Cuáles son las noticias? ¿Le interesa la Asamblea Legislativa? Yo creo que debería de interesarnos a todos los costarricenses. La Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. Pero trabajar desde ahí. Los cambios que queremos como costarricenses en diferentes industrias o en diferentes áreas, seguridad, educación, etcétera, etcétera, pasan por la Asamblea Legislativa. Y también es cierto que hay muchas leyes que están desactualizadas. Pensemos en tecnología, ¿verdad? Hay muchísimas leyes que no se han pasado o que no se han actualizado, que deberían de actualizarse. Entonces, como amante de este país que soy, claro que me interesa la Asamblea Legislativa y lo que pase en ese poder de la República. Pero trabajar desde ahí. Pues ya veremos. Ahí vamos a ver cómo nos va en la conferencia de prensa de hoy. Había que intentar. Yo puedo decirle, sin embargo, que mi trabajo en el MISIT ha sido maravilloso, absolutamente satisfactorio. En el Ejecutivo uno se enrolla las mangas y se pone a trabajar, ¿cierto? Diferente, en todo se trabaja, pero esto es más como los operadores que están construyendo la casa. Y a mí me encanta hacer eso. Así que mi experiencia en el MISIT ha sido maravillosa. Lorena, ¿quedo con la sensación de que sí se va? No sé. Podría ser. La vemos sentada en una curula, la ministra. Usted lo intentó, pero bueno, esperemos la conferencia. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Feliz mañana, que estén muy bien. Igualmente. Paula Ugantes, la ministra de Ciencia y Tecnología.